Obviamente en este podcast vamos a hablar con spoilers. Hola gente, ¿cómo están? Hoy estamos en un podcast con un invitado, con el invitado Agustín. Mi personaje favorito de toda la obra, sin duda siempre el señor Reiner. El señor Reiner es mi personaje favorito. Me parece que en esa temporada, la 4, cuando él está depresivo y se está por volar la cabeza, eso es otra cosa. El tipo tiene depresión, está mal, no puede cargar con el peso de sus actos, de toda la gente que mató. Porque él, cuando estaba de infiltrado en Paradise, en la Isla Paraíso, el tipo realmente llegó un momento que llegó a creerse que él era parte de ese ejército y logró trazar un vínculo real con Eren y sus compañeros. Y después eso le pesaba tanto, él no era un héroe. Es una representación muy fidedigna de cómo nos sentimos las personas. Y ir a la guerra es así, es duro de verdad. Sí, muestran el sufrimiento justamente de un espía. De que tiene que mostrar otra cara y el personaje, como no pudo mantener eso, tuvo que crear esta personalidad, esta máscara. Y lo gracioso e irónico a la vez es que el personaje se sentía mucho más cómodo con esa cara de héroe de la Isla Paraíso que en su propia casa. Porque en su propia casa, ¿qué era? Estaban en un campo de concentración donde los discriminaban, los trataban mal. Contraste tremendo donde allá era pura discriminación. Incluso en su propio grupito de amigos, él era como el peor soldado de todos y lo boludeaban por eso. Mientras que acá se transforma como uno de los mejores, un líder, una persona admirable, un héroe, alguien genial, genuino. Es como el contraste de que, bueno, soy lo peor de lo peor, en el otro lado soy lo mejor de lo mejor. Y claramente, bueno, tengo que elegir un bando. Y elijo un bando no ni siquiera por amor a un ideal. Elijo un bando para intentar conseguir la aprobación y el amor de su madre y de su padre, que su padre es un marleyense. Marleyense, sí. Y claramente no lo quería. Es interesante la psicología de Reiner, que todo su manejo y su motivación de estos crímenes es justamente para buscar el amor y la aprobación de su padre, que no lo reconocía. Que nunca lo reconoció, incluso después de haber cometido esos crímenes. O de su madre, que su madre en realidad medio que lo utilizaba justamente para tener una vida un poquito más privilegiada. Era una cuestión de estatus. Una cuestión de estatus y de supervivencia. Pero nada más que eso, lo trataba como eso. Le lavó el cerebro de chiquito. Bueno, vos tenés que ser un héroe para que tu papá te reconozca. Vos tenés que ser un héroe para que nosotros podamos vivir en medio de este campo de concentración. Es durísimo, y las similitudes que tienen con los campos de aquella época es también... es genial, el tipo supo plasmar en su obra lo que es el dolor de la guerra. Yo sé que me estoy adelantando al punto final que dijiste, pero estoy recordando lo que me hizo sentir esa 4ª temporada, que para mí es la mejor, es la más... Sí, muy fuerte, muy fuerte. Es muy fuerte, y ese es mi personaje favorito, sin duda, Reiner Braun. ¿Desde el principio te gustaba? Sí. Sí, me gustaba, pero cuando leí en el trasfondo de lo otro y de su motivación, que era lo que yo te iba a decir, pero lo hablaste vos, de el por qué él se había vuelto un niño soldado, un super soldado, uno de los herederos de uno de los titanes, que lo hiciera por el reconocimiento de su papá, que nunca quiso, porque él era... no me acuerdo cómo se llama. Era como si fuera el Capitán América, estoy pensando ahora. ¿Por qué lo decís? Porque el chabón tenía como los ideales nobles de que hay que seguir. Fíjate la película de Capitán América, el personaje es un niño chiquito debilucho y se esfuerza para ser el héroe y ser el héroe. Y es lo que hace. Y Reiner consigue hacer eso mismo, pero por las motivaciones equivocadas. Sí. Además que está un poco idealizado obviamente Capitán América, pero Reiner es justamente eso. Es justamente, para mí es muy Capitán América, porque se mantiene en lo noble, lo correcto siempre. Incluso cuando es un bando de otro, siempre intenta tomar la decisión más correcta, políticamente correcta, éticamente correcta, para salvar a los suyos. Y está bueno porque es como la no idealización del Capitán América, que es más un personaje orientado a un público mucho más, infantil, por así decirlo. Más pro yankee, sí, siempre. Sí, pero, es verdad, ahí está. Por eso es propaganda yankee, ¿no? El Capitán América es propaganda yankee, así de simple. Más allá que obviamente estamos en contra, obviamente, de los nazis, pero después viene otra película, viene otra guerra, y bueno, aparece el Capitán América ambientada en los 2020, 2050, contra los rusos, contra no sé qué. Y bueno, la moraleja es que los yanquis son los buenos, los rusos son los malos. Sí, pero a lo que yo me refiero es como que Reiner sería entonces como la no idealización de del peso que lleva a ser un héroe. Sí, muestran la otra cara de la realidad de los héroes o patriotas de las guerras. Porque sí. Capitán América es justamente eso, es el ideal. Cuando la gente iba a la guerra le mandaban cómics de Capitán América, de cómo mataban a Hitler. Entonces los héroes, que eran pibes de 20 años, iban a la guerra a matar, y bueno, voy a ser un héroe como el Capitán América, ¿entendés? Y no te mostraban en los cómics
las cosas horribles que tenían que hacer. O darte cuenta que las otras personas, el otro bando estaba también aterrado. Claro. Y creo que Reiner justamente muestra eso. O sea, yo honestamente cuando empecé a ver Reiner, la serie, Reiner no me gustaba. Y cuando fue traidor, más todavía. Pero en la 4ª temporada me pareció buenísimo. Me pareció como brillante el personaje. Y también me pareció brillante Eren, lo mismo que te pasó a vos. Eren me pareció un personaje insufrible. Y el trasfondo y la evolución que pasó a lo largo de las temporadas lo hizo un personaje increíble. Justamente, porque le hizo más realista. Porque en cierta forma los dos personajes son iguales. Iguales. Sí. De hecho, la relación de pseudo amistad que hay entre ellos, y después cuando Eren va a Marley, que le dice entendí lo que vos realmente sentías, pero que después, a pesar de eso, él destruye todo. Que me acuerdo que estaba Reiner con Falco en ese momento, en un sótano, que hace su transformación y explota. Ese momento es locura. Pura tensión, boludo. Es pura tensión. Y Eren está ahí en modo sin emoción y sin nada. Te da un cagazo Eren así, de esa forma. Es que es un psicópata, boludo. Sí. Antes lo veía todo el tiempo gritón y acá está en modo... Pero es que no me sorprende, perdona que te interrumpí, no me sorprende que sea así un tipo que realmente ve lo que estábamos contando antes. Que el chabón cree que está salvando a su nación, pero que después se da cuenta de todo el sufrimiento que genera hacia otras personas que son exactamente como ellos. Porque ellos se tuvieron que infiltrar y vivir en la cotidianidad del bando de Marley y ver que ellos también tienen sus familias, sus dolores, sus amores. Lo mismo que ellos, exactamente lo mismo. No es como un villano gigante difuso, son personas como vos. Y no me sorprende que al chabón le dé por ahí, porque llega un momento de mataste tantos titanes que son personas y eran esclavos que mandaban ellos incluso. Y ves eso y te tiene que pirar algún poco un cable, ¿no crees? Más considerando que es un pibe de 15 años. Boludo. La gran Shinji Ikari, boludo. Sí, más. O sea, empezó todo esto cuando tenía 8, vio morir a su mamá, a los 12 se unió a la guerra, a los 15 se unió a la guerra y tiene el peso del mundo, tiene el poder de la bomba atómica, podemos decir, donde elige quién vive y quién muere para terminar una guerra. Y el objetivo supuestamente es terminar la guerra. Quería hacerte una pregunta sobre eso, porque ¿es el personaje que vos elegís? ¿Eren? Yo elegí a Reiner, vos ya elegiste a Eren. Yo mencioné Eren, yo iba a decir Armin, pero bueno. Bueno, a ver, es tu podcast, yo no puedo decirte cómo funciona la... Pero bueno, hablemos de Eren, dale. Quería preguntarte de qué te parecía el desenlace que le había dado Isayama al personaje, del por qué hace las cosas. Eren, a ver, yo creo que Eren originalmente fue el típico prota Naruto y de cualquier shonen, con una justificación para buscar venganza, justicia, entre comillas, y se da cuenta que en la realidad, hasta la temporada 3, diría yo, o sea, un montón, el tipo se mantiene así. Después cuando saltamos a la temporada 4 te cambia todo radicalmente. Y consideramos que él vio morir a sus amigos, él vio morir a su mamá. Y encima de la nada tiene el poder, y no solo tiene el poder, empieza a obtener los recuerdos de otras personas que poseyeron el titán. Entonces se empieza a mezclar un poco la personalidad. Además del hecho de que sufrió todas estas cosas más, que tiene 15 años, es mucho peso, es muchísimo peso. Y claro que se volvió medio loco, claro que se volvió medio psicópata. No sé si psicópata en realidad, honestamente. Porque es un pibe que tiene mucho trastorno, mucho dolor, mucho sufrimiento. Y a eso se le mezcla con los recuerdos de otros portadores del titán. Otros portadores del titán. Y encima el hecho de que pudo ver el futuro y el pasado. Es como que de la nada vos estés ahora hablando y de la nada te mandan un mensaje o un chip al cerebro y tenés todos los recuerdos míos y de la persona de la esquina y de 30 años se te mezcla claramente todo. Ya es un punto que ya no sabes quién sos vos. Tu individualidad y tu forma de pensar ya no es la misma. Sin mencionar el hecho de que vos pensabas de cierta forma y cuando tenés esta información de otras personas, de otras realidades como ver futuro, pasado, te das cuenta de que tu motivación es estúpida o te das cuenta de que tu objetivo en realidad es estúpido, porque en realidad él se da cuenta que como decías vos, los antagonistas eran buenos, así de simple, eran personas, no eran buenos, eran seres humanos que estaban en esta situación de mierda igual que él, no había buenos ni malos. Y lo que... Después viene un personaje, como es el personaje que el hermano, le dice, che, ¿la solución cuál es? Vamos a... eutanasia. Sí, vamos a utilizar la eutanasia. Eutanasia para evitar el mal. Y el tipo se da cuenta que ese plan es estúpido, porque el origen del mal no son los titanes. El origen del mal es la guerra. ¿Y quién crea la guerra? Los humanos. O sea, el origen son los humanos. El conflicto siempre lo crearon los humanos. No fueron los titanes.
son los humanos que cuando tienen un conflicto, en vez de intentar hablar y solucionarlo de modo pacífico, lo solucionan a través de la violencia. Y lo hacen desde los tiempos más antiguos, que justamente cuando te muestran los flashbacks del origen de los titanes, te das cuenta que están en una guerra entre estos dos bandos, Marley y Paradise. Pero bueno, no me acuerdo, Eliatán, no me acuerdo el término que usan los nombres. Bueno, ellos, que en realidad era una cosa algo así entre romanos versus vikingos, era algo así en cierta forma, asociándolo con nuestra realidad y nuestro hecho histórico. Eran dos bandos violentos que usaban la violencia para solucionar esto. Y cuando aparecen los poderes, empiezan a usarlos en sus ejércitos como armas. Pero la guerra y el conflicto ya estaba desde antes. Los titanes no tienen nada que ver. Volviendo a Eren. Eren es un personaje que ve todo esto, es casi omnipresente en cierta forma, y no puede separar la realidad de un lado a otro. Intenta separar la cosa, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, y no hay solución correcta. O mata todo un bando o mata todo otro bando. Entonces intentó hacer la cosa más neutral, que es, vamos a hacer mitad y mitad, que quede la guerra empatada y que ellos lo solucionen. Y claramente él vio el futuro, y vio el futuro de que la guerra iba a seguir después de que los titanes no estaban. Que viste la escena post crédito, la escena final, cuando está en Mikasa en la tumba, y podemos ver cómo la guerra sigue ocurriendo. O sea que los titanes se fueron y la guerra siguió, porque los humanos siguieron con un conflicto de hace 30.000 años. Cuando en vez de intentar, evitemos esta guerra. No, y siguen con la guerra, y bueno, vos me mataste a mi mamá, yo te mato a tu papá, y así la guerra es infinita. Y creo que Eren te justifica que llegue a transformarse así. No sé si es un psicópata, porque el personaje sí tenía empatía. El personaje sí sufría cuando cometía estos crímenes. Simplemente intentó buscar la mejor solución posible, porque le tocó a él la responsabilidad. Claramente en ese momento ya no la quería. Y encima está el hecho de que, como no puede salvar a todo el mundo, decidió salvar solo a sus amigos. De la forma más correcta, entre comillas, posible que él podía. Que es, una paz entre dos bandos y asegurarme la libertad real, entre comillas, no sé si se puede considerar libertad, de sus amigos. Que se transforman en héroes, justamente. A mí lo que no me gustaba, quizás, de Eren, es que es todo esto, de que el chabón intentara hacer lo correcto. Eso no me gustó. Pero es un gusto, no te digo que esté mal. Digo que es algo que a mí no me gustó. Porque yo quería que el tipo se vuelva un villano y que realmente, que no lo esté haciendo por un bien mejor, más que el propio egoísmo de decir quiero salvar a mis amigos. Que voy a destruir todo porque la verdad me di cuenta de todo esto y voy a destruir todo. Yo quería más que fuera de ese lado, como que realmente Isayama dijera, no es que es un buen tipo que intenta para causar el menor mal posible un genocidio gigante. Yo quería que realmente el tipo hiciera un genocidio porque se volvió un egoísta y porque después de haber vivido la guerra, el tipo quedara mal después de ver todo lo que ya hablamos antes, que dice, no, estos al final no eran malos, eran buenos, son como nosotros, estamos en la misma situación, maté un montón de inocentes. Como que se le pirara la cabeza y dijera, bueno, voy a destruir todo, porque sí. Y eso me gusta. No porque sí, pero como que el chabón diga, ¿sabes qué? Yo tengo el poder de todo, lo voy a hacer. Y lo voy a hacer para salvar a mi gente. Que hay personas que en la audiencia que yo creo que lo van a ver válido, porque mucha gente justifica. Es como en Death Note de Light Yagami, que dice, voy a matarlos a todos y no importa, porque estoy cumpliendo la función de un dios en la tierra. Yo lo veo fatal. Para mí ahí justo él es un psicópata. Light es un psicópata. Sí, Light es un psicópata. Para mí no. Pero porque él no siente empatía. Él es un forro y ya está. Sí, considera a todos inferiores, es el único que... Él es un dios, según él. Sí, exactamente. Eso es enfermo. Pero con Eren, yo quería narrativamente que fuera por ese lado. Que él se atreviera a decir, volví a mi personaje realmente un villano. Pero yo creo que medio lo hizo, medio que no. Porque esta explicación está diciendo, que te decía yo, intentó buscar la solución final. Pero creo que durante toda la serie tuvo ese conflicto de hacer A o hacer B, hacer A o hacer B, hacer A o hacer B. Y lo mostró a lo largo de la serie, como que tiene ese conflicto, me voy para un bando, me voy para el otro, me voy para un bando, para el otro. ¿Qué hago, qué no hago? Y eso fue para mí parte también del sufrimiento. Porque vos claramente vos tenés que hacer tal cosa y tenés un conflicto que te hace evitar. Entonces vos tenés ese conflicto interno mental de, hago esto pero puedo lastimar a personas. Hago esto, entonces todo el tiempo estás luchando, estás sufriendo. Yo creo que medio lo hizo. Y hay un personaje que sí hizo eso de lo que dijiste vos, que es Reiner, en cierta forma. Porque Reiner, cuando recuperó la memoria, apuntó a un bando y ya está. A pesar de que, era un personaje que tenía más otros conflictos. Yo creo que, hablando de un punto de vista narrativo de guión, fíjate que decían que los protas y los antagonistas tienen que ser similares,
pero el accionar del protagonista siempre tiene que ser diferente al antagonista. Si Reiner, su objetivo es, bueno, vamos a eliminar a todo el bando de Eren, así se terminamos la guerra, bueno, Eren no puede hacer lo mismo. Por eso tal vez estoy imaginando yo. Por eso justificó, en vez de buscar un bando donde destruir, usar la misma excusa, cambió por otra donde queda un punto medio, un empate, me parece a mí. Claro, porque Reiner destruyó la muralla y mató miles de personas y con la única intención de alcanzar su objetivo. Que no, y atacó, siempre que atacaba a ganar, a matar. Sí, obvio. Eren, vamos a decir que no, justamente por tener este conflicto. Por eso, porque cambió la ideología de accionar del prota. Estoy pensando como guionista, no sé si eso fue la intención del tipo. La verdad no la sabremos nunca, pero es la intención de Lisa, el Isayama. Si querés lo traemos la semana que viene y conversamos con él un ratito, a ver qué es lo que le pasa. Pero ese es mi punto de vista, es lo que yo sentí. Dije, me parece que fue tibio. Es lo que yo pensé, quizás narrativamente me estoy equivocando porque no lo analicé en ese momento, estaba viéndolo como frenético. Modo fanático. Claro, y yo dije, me hubiera gustado que realmente el tipo pusiera el acelerador a decir Eren realmente es un villano, y no lo hizo por una cuestión de el mejor como el Doctor Strange, que no, vi 2400 millones de futuros y solo ganábamos en este, en el que yo te doy a vos, Thanos, la gema de tal y desaparece en tal. No, yo quería, bueno, el loco vivió la guerra, se trastornó, quiere salvar a mis amigos porque yo quiero salvarlo. Sí, sería más realista, obviamente. Yo, para mí, la única justificación es eso, que en su mente tenía como el recuerdo de 30.000 personas a la vez, que le chocaba. Es como tener múltiples personalidades. Eso para mí fue por ese lado, me parece. Re loco. Por eso lo hace el personaje más falopa y más impreciso en sus accionar. Bien. Y volviendo que es un pibe de 18 creo que tiene ahí, no sé. Sí, 17. es súper joven igual, sí, para cargar con la responsabilidad. Igual no sé si en algún momento tenés una edad lo suficientemente grande para cargar con el peso de tener que... Si la humanidad vive o muere, o quién se muere o quién vive. Obviamente no, ningún personaje, pero claro, lo que hablábamos la otra vez hace un montón, me acuerdo sobre el debate de si había que salvar a Armin o a Arwen. Creo que Arwen hubiera manejado mucho mejor la situación, estoy especulando, que de Eren, me parece. Tal vez hubiera sido mucho más frío y hubiera tomado, bueno, vamos a destruir a todos los malos, el enemigo y ya está. Sí. Yo creo que hubiera hecho eso directamente y se terminaba. Yo creo que Erwin Schmidt le metía 3 cachetazos a Eren y ya está, me parece a mí. Sí, pero bueno, era un tipo de 25 o 30 años. Y era capitán de un escuadrón y tuvo la experiencia de la guerra. Tenía otro historial, y otra experiencia. Por eso, estaba más capacitado. Sí, obvio. A Eren directamente le cayó el poder, como cualquier prota de shonen, y bueno, no estaba capacitado. Sí. Armin estaba más capacitado. ¿Para qué? Para manejar eso, me parece. De hecho, ahora hablemos de otro personaje que es Armin, un personaje que amo y que todo el mundo odia. Yo no lo odio. Yo simplemente te digo que hubiera preferido que se muriera cuando tenía que morirse, que era cuando estaban eligiendo a quién elegir entre él o a Erwin. Sí.